Buenos días. Al igual que en las sesiones de ayer, en esta mesa combinamos presentaciones centradas en el empleo doméstico y otras centradas en el sector agrícola, así que Juan y yo vamos a saltar a los campos, pero vamos a ver cómo se pueden establecer muchos paralelismos en las experiencias que vivieron las trabajadoras empleadas en el hogar y en los campos durante la pandemia. Yo creo que la frase que decía Lucrecia y Marga hace unos minutos, ¿no? Querían brazos y llegaron personas, es muy ilustrativa de lo que ocurrió también en el sector agrícola, ¿no? Esa idea que también decíais de esenciales, eso significa sin derechos, ¿no? Y todas las experiencias que ha recogido también Pierina, que son muchas, entrando en las distintas categorías, pues también dan que pensar, creo yo, para establecer algunos paralelismos, aun entendiendo que hay especificidades que son propias de cada sector. La presentación que traemos hoy nosotras aquí forma parte de uno de los dos proyectos que organizan estas jornadas y, en concreto, el resultado del trabajo de campo realizado en uno de los casos de estudio, en el caso de Andalucía, en el cultivo de los frutos rojos en Huelva, en el que participo junto con Alba Vidal y Natalia Buller, que también nos acompañan en las jornadas. Lo que hemos querido nosotras es, siguiendo a Juan Antonio Lacomba, intentar observar la historia de abajo arriba, ¿no? Viendo la manera local de participar en procesos que son globales, ¿no? Una pandemia global, e intentando rescatar, como dice este autor, los diferentes imaginarios e historias, porque no hay una sola historia. Nosotras, en concreto, hemos querido observar esa historia de abajo arriba, centrándonos esta vez en las historias narradas y vividas por las jornaleras andaluzas. Es decir, nos vamos a centrar en una dimensión específica, ¿no? de la historia de la pandemia en los campos de fresas. Nosotras sostenemos que los conflictos que se dieron durante la crisis del COVID-19 actualizaron la experiencia de clase de las asalariadas agrícolas y, un poco como planteaba Diana Sarkis en un proyecto que mencioné ayer, que analizó los efectos de la crisis económica que arrancó en 2008 y las consecuencias que tuvo para los hogares de clase trabajadora, ella concluía cómo en esa crisis de reproducción social lo que se puso de manifiesto es cómo las mujeres de clase trabajadora encarnan el proceso de desposesión y de evaluación de la vida, ¿no? Pues un poco en esa línea nosotras hemos querido ver cómo en el caso de las jornaleras agrícolas también la pandemia revelaba, ¿no? ese proceso de desposesión y de evaluación de la vida. Y lo hacemos partiendo de dos premisas básicas para los análisis feministas: la importancia de acercarnos a las experiencias cotidianas de las personas, conectando sus vivencias, comportamientos, sus emociones y percepciones con las experiencias colectivas, ¿no? Aunque nos acercamos a experiencias individuales, conectarlas con esas experiencias colectivas y con las condiciones materiales en las que se insertan esas experiencias, y partiendo de una mirada que intente conectar lo que pasa en los campos, en el mercado laboral, con las políticas públicas y los hogares, ¿no? Esa visión de conjunto como un todo social, porque creemos que eso nos ayuda a comprender la naturaleza global de la crisis. La pandemia no fue solo una crisis sanitaria y una epidemia vírica, sino que fue una crisis social, como además habéis expresado muy bien en las presentaciones anteriores. Unas pinceladas muy breves de la llegada de la pandemia al sector de los frutos rojos. El 5 de marzo de 2020, es decir, 9 días antes de la declaración del estado de alerta, camiones y tractores convocados por la patronal de los frutos rojos cortaron la autovía de Huelva reclamando soluciones para los problemas del campo, y entre las demandas que orientaron estas movilizaciones se encontraba la reprobación, la crítica a la subida del salario mínimo interprofesional que se había acordado justo en enero de ese año, de 2020. ¿no? En sintonía con otros territorios agrícolas, en Huelva las asociaciones convocantes denunciaron que el incremento de uno de los principales costes de producción, el factor trabajo, está poniendo en riesgo a cientos de explotaciones en toda Andalucía y amenaza con dejar en la cuneta a las empresas y también a todos los que trabajan para ellas. Conviene recordar
que poco después del acuerdo de esa última subida del salario mínimo interprofesional y un mes antes de las movilizaciones de la patronal, el relator especial de las Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Ashton, visitó los campos y los asentamientos de Chabolas de Huelva y declaró públicamente que la situación de los recolectores de la fresa es peor que en un campo de refugiados. Unas palabras que daban respaldo institucional a protestas, informes y estudios que desde hace décadas llevan denunciando las condiciones de vida y trabajo en los campos de Huelva, ¿no? Basadas en la fuerte precariedad laboral, la explotación, la segmentación laboral y el reemplazo continuo de fuerza de trabajo. De manera que la llegada del COVID-19, pocos días después, evidenció de forma clara y cruda cómo las cadenas globales agrícolas dependen de la disponibilidad de mano de obra precaria para su mantenimiento. Y la categoría jurídico-política que veíamos ayer y en la que se detuvo Susana en la conferencia, la categoría político-jurídica del trabajo esencial, de la esencialidad, garantizó en buena medida esa disponibilidad que era necesario para que las cadenas globales de cuidados y las cadenas globales agrícolas no pararan durante la pandemia, ¿no? Detenernos a reflexionar sobre la relación entre esencialidad, trabajo y sostenibilidad de la vida en tiempos de COVID, ¿no?, que es a lo que nos invitan estas jornadas, pues obliga a identificar algunas de las contradicciones que introdujeron estas políticas y regulaciones. Como ha explicado Andrés Pedreño y otros compañeros en otros trabajos, el Real Decreto, ¿no?, que establecía las medidas para garantizar el abastecimiento alimentario, posibilitó que la rueda de la acumulación de capital de la agricultura intensiva y exportadora no se parara, sino que, por el contrario, se intensificara. Y no podemos olvidar en este sentido que el pico de producción y comercialización de los frutos rojos coincidía precisamente con el inicio del estado de emergencia. Los datos de la campaña de 2019-2020 aportados por la Junta de Andalucía, por el Observatorio de Precios y Mercados, confirman que, aunque se produjo un cierto descenso en la comercialización, excepto en el arándano, los precios para los agricultores se mantuvieron o incluso aumentaron. Y como han constatado otros estudios, como el de Susana Naroski y Viviana Martínez, las exportaciones de fruta y hortalizas en general aumentaron su valor total y no se observó escasez en los canales de distribución, de manera que no se cumplieron las alarmantes previsiones que se habían realizado al inicio de la pandemia sobre el miedo al quiebre de las cadenas globales agrícolas. A continuación voy a exponer brevemente dos dimensiones que ilustran bajo qué condiciones de vida y trabajo se garantizó la reproducción social de las cadenas agroexportadoras durante la pandemia. Y me voy a centrar en dos dimensiones que, en cierta medida, fueron también recogidas ayer en la conferencia de Susana, que nos hablan de dos tensiones, digamos, estructurales que atravesaron toda esta coyuntura. Y lo voy a hacer tomando como hilo conductor la experiencia de algunas jornaleras andaluzas entrevistadas. Digo andaluzas porque en esta presentación nos vamos a centrar en ese colectivo concreto de trabajadoras. Cuando se rompen las políticas de confinamiento para ir a trabajar. En una entrevista conjunta realizada en la Sierra de Cádiz, en Puerto Serrano, a Luisa y a Carmen, dos primas hermanas y jornaleras en la campaña de los frutos rojos desde hace años, en esa entrevista se revela la vivencia de desprotección y riesgo que tuvieron durante la pandemia y el peso que esa vivencia tiene en la memoria que guardan de la campaña agrícola de la pandemia, ¿no? En un escenario marcado, como hemos visto en esta jornada, ¿no?, por la incertidumbre, el miedo, la alarma social, estas trabajadoras denuncian y contrastan el desfase tan fuerte que hubo entre las estrictas políticas y medidas adoptadas con la declaración del estado de emergencia, ¿no?, de salud pública, y la insuficiencia o directamente la inexistencia de medidas de protección cuando las políticas de confinamiento se rompen para ir a trabajar, ¿no? Ayer también se recogía en la conferencia pues, el hacinamiento en los medios de transporte, en las viviendas, en los invernaderos, en los almacenes, cuartos de baño, comedores. Nos contaba Luisa: yo me quedaba todo el día cogiendo fresa con un pinganillo puesto, escuchando la radio. Oí yo que habían muerto 800 y pico. Quillo, hoy han muerto 800 y pico. Que ahí lo mismo moría gente de 30 años, que de 40, que de 80,
y yo estaba metida con el resto de la cuadrilla en un invernadero que eran 3 metros de altura, sin una mascarilla, porque no había nada de protección. Ni guantes, ni mascarilla, ni nada, añade Carmen. Añade Luisa, no, añade Carmen, perdón. Y trágatelo, porque si te vas tú pierdes el día, imagínate. A mí me hacía gracia José, decía, eso no pasa nada, pero ellos no se metían en el invernadero contigo, ellos se quedaban en la calle. Ángel es técnico comercial en una de las grandes empresas de la zona fresera y él mismo confirma esta situación de desprotección y tensión. Ángel contaba en otra entrevista, los primeros 2-3 meses de esa primera campaña de 2020 se preparaban los carteles de las medidas de seguridad a mano de los empleados y de la psicosis que podía haber, ¿no? Vamos, la gente criticando a voces porque no tuviéramos mascarillas, unas críticas como que los teníamos abandonados, dejados, como que se podían morir allí con el COVID, no sé cuántos, cuando no tenía el Gobierno capacidad de comprar mascarillas, pues nosotros menos. En la empresa de Ángel es precisamente en la que trabajó otra de las temporeras entrevistadas, esta vez de Huelva, Rosario, durante la pandemia. Y su relato encarna la mayor presión y vulnerabilidad que sufrieron los hogares de clase trabajadora en los que había personas con una salud frágil. Rosario es una mujer joven que ha trabajado durante años en el sector administrativo, que se quedó en paro y de ahí buscó salida laboral en el campo. Empezó trabajando el año de la pandemia, en 2020, en campo. Esa misma campaña pasó a almacén y ya en los años más recientes está trabajando como limpiadora en el almacén. Rosario se incorporó a la campaña de 2020 el 13 de marzo, es decir, un día antes de la declaración del estado de alerta. Y cuando echa la vista atrás, Rosario recuerda los sentimientos encontrados que tuvo al inicio de la pandemia. Dice, de un lado la sensación de libertad, porque yo decía, mira, todo el mundo se queda en casa y yo voy, veo gente, me distraigo, porque sí que recuerdo a mi madre que yo llegaba a mi casa y mi madre se quería tirar por la ventana directamente, acostumbrada a su rutina diaria. De otro lado, junto a ese sentimiento de libertad, tiene muy presente la preocupación y el estrés que marcaron la vida cotidiana en casa, porque Rosario vive con su madre, Paqui, una antigua jornalera del campo, que pasó al sector de la limpieza hace unos años y que padece EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Rosario nos contaba, ella tenía problemas de EPOC y demás, y claro, toda la información era, tú te vas a morir como lo cojas. Yo decía, madre mía, me tengo que montar todos los días en un autobús sin ventana, estar con gente, porque quieras que no te las cruzas, aunque intentáramos hacer todo, te las cruzas. Y ya después vino la parte del almacén, porque ella durante esa campaña pasó de campo a almacén. Que ahí no te la cruzas, es que las tienes al lado y lo que separa es una mamparita de... Mi madre, horrible, continúa Rosario, mi madre quería que me quedara en casa directamente, pero claro, tenemos que tener en cuenta que en mi casa en ese momento eran mis ingresos lo que había, porque ella estaba en casa, las cosas había que seguir pagándolas. En la campaña 2020, cuando Rosario había pasado del campo al almacén, una de las 3 compañeras que empezó a viajar con ella en coche cada día para ir a trabajar a los almacenes, ingresó en el hospital con una neumonía provocada por el COVID y Rosario estuvo confinada poco después, sin síntomas, pero durante 20 días. Y no olvida la angustia que se vivió en casa. Entonces yo estuve 20 días en mi piso de arriba, que mi madre no quería tener ningún contacto conmigo. De hecho, se le escapa la perra y sube para arriba y no dejó que la perra bajara para abajo. La perra estuvo 8 días arriba, mucho miedo mi madre. A la mitad de la escalera me dejaba la comida y se iba, pero era para verla ahí en la escalera, ella y ahora yo arriba. Había un cuarto que tengo con bastante ventilación y demás, pues con bolsas de basura, porque mi madre a mí no me ponía platos de casa, ni cubiertos de casa, ni... Lo mío era todo plástico, acumulando ropa en una bolsa, acumulando basura en otra y con la perra por allí en medio. Si la categoría de trabajo esencial garantizó la disponibilidad de la fuerza de trabajo precaria y vulnerable a costa de la presión de los hogares,
También fue clave para mantener otro de los pilares de la agricultura intensiva, el objetivo de la productividad. Y aquí no me voy a detener, pero se desplegaron distintas estrategias durante la campaña por parte de los empleadores para garantizar la productividad, ya sea reajustar o suprimir algunas de las normas que se establecieron al principio para garantizar la distancia social, por ejemplo, en el trabajo dentro de los invernaderos, o ya sea mantener algunas de las medidas extraordinarias en el escenario post-COVID, como por ejemplo la pantalla que separa a las trabajadoras en las cadenas de manipulación y envasado, que impide la conversación entre las distintas compañeras a favor de la productividad y el control. Como dice otra de las almaceneras, las pantallas hacían que habláramos menos entre nosotras, así perdíamos menos tiempo. De hecho, es lo único que sigue después de la pandemia, ¿no? Junto a otros dispositivos como las listas de productividad, los dispositivos digitales para picar, que son previos a la pandemia, pero que se mantuvieron, ¿no?, en este escenario de presión y estrés. Entonces, de su relato se desprenden esas contradicciones que se dieron entre la inexistencia o la falta de medidas de protección cuando van a trabajar con lo estrictas que eran las medidas cuando terminaba la jornada laboral, ¿no? Estas mismas trabajadoras luego no podían ir juntas a comprar, no podían salir a pasear y ni siquiera podían ir a sus pueblos de origen, en el caso de las trabajadoras que venían de otras provincias, como por ejemplo Cádiz, a visitar a su familia. Carmen, la jornalera de la que hablábamos antes, que se incorporó a la campaña de 2020 el 15 de marzo, un día después de la declaración del estado de alerta, no pudo volver a ver a su familia hasta 3 meses después. Hasta junio ni pude venir yo, ni pudo venir mi pareja, ni pude ver a mi hijo, nada, aislada. Pero luego allí, lo que es allí en el trabajo, en lo laboral, como que no. Nos habla del sentimiento, ¿no?, de indignación que le generaba esta situación. De hecho, Carmen estuvo 3 años, 3 campañas después sin asistir a los campos de Huelva, de la experiencia tan dura que fue estar 3 meses sin ver a su pareja, a su hijo de 9 años, y ella misma lo expresa, ¿no?, ese desgaste físico y emocional, pero sobre todo psicológico, ¿no?, y emocional. Dice, psicológicamente yo estaba fatal, yo lo pasé malamente tela, no físicamente, porque yo estoy acostumbrada a trabajar, pero psicológicamente. Y habla a continuación de lo agobiante que era el vivir solo para trabajar la casa, trabajar la casa, trabajar la casa. No podemos olvidar que el aislamiento social que sufren las trabajadoras y trabajadores que se alojan en las fincas no es nuevo, es denunciado desde hace décadas en el sector de los frutos rojos, pero que se agudizó en el contexto de la pandemia, que fue especialmente duro para las trabajadoras marroquíes contratadas en origen, con el cierre de fronteras, y que esta política de aislamiento, además de ser fuente de estrés y de vulnerabilidad, hay que entenderla en su dimensión física, simbólica y, sin ninguna duda, emocional. Y brevemente voy a cerrar con 3 ideas. La primera, que las entrevistas han descubierto esa idea que comentaba al inicio, ¿no?, cómo sus vivencias encarnan el proceso de desposesión y de devaluación de la vida, ¿no? Cuando se rompen las políticas de confinamiento para ir a trabajar, la esencialidad se convierte en un medio para garantizar la disponibilidad, la productividad y el control. Cuando se establecen políticas de confinamiento fuera de la jornada laboral, la esenciabilidad se traduce en aislamiento y mayor precariedad. Para las temporeras, el trabajo esencial estuvo marcado por la vulnerabilidad, el estrés y el agotamiento físico y emocional. Sus experiencias revelan cómo se actualiza en este escenario el conflicto capital-trabajo y las desigualdades de clase, ¿no?, y de sexo-género. Recordemos que si históricamente el trabajo a jornal y la dependencia del salario para vivir han negado derechos fundamentales a las trabajadoras, por ejemplo, el no tener días de descanso a la semana, el no poder ausentarse por enfermedad, pues en la pandemia esta posición de clase forzó todavía más a las asalariadas agrícolas para no perder ni un día de trabajo, ¿no?, y con ello de jornal. En distintos testimonios se insiste en la idea de eran mis ingresos lo que había, las cosas había que seguir pagándolas, porque si tú te vas tú pierdes el día, ¿no?, imagínate. Y, por último, esta aproximación también ha mostrado que para comprender la naturaleza global de la crisis
es fundamental que conectemos la cotidianidad del mercado laboral con las políticas públicas que regulan ese mercado laboral y que regulan la vida y conectarlo con la realidad de los hogares, ¿no? Si, como hemos visto, el trabajo esencial agudizó las desigualdades estructurales del sector, tampoco podemos olvidar que la pandemia también fue acompañado de respuesta. Yo creo que las voces de las jornaleras entrevistadas ilustran en diferentes momentos que ni aceptaron ni legitimaron las desigualdades derivadas del marco de la pandemia y las voces y la experiencia de las organizaciones sociales que nos acompañan en esta mesa y en las jornadas, pues en la mesa que vamos a tener a continuación, creo que también nos acercan a las respuestas colectivas y organizadas que se dieron en el marco de la pandemia y que además tuvieron, al menos en el sector de los frutos rojos, una gran visibilidad pública. Muchas gracias.